Hola, buen día. Ya son las 8. Somos poquitos hoy. Bueno, hoy vamos a ver qué es la clase 7, la unidad cuarta, los puntos 1, 2, 3 y 4 de sucesión testamentaria, testamento, capacidad para testar y objeto del testamento. Aunque bueno, también tenemos formas de testamento, testamento hológrafo por acto público y registro de testamentos. Es un poco larga la clase. A los que están, aunque no los veo, les pido que tengan a mano el código para poder ir leyendo, o por lo menos para que vayan anotando los artículos que después, más allá del texto que estudien, tienen que leer. Bueno, sucesión testamentaria. El otro día vimos la sucesión a intestato. La sucesión testamentaria, teniendo en cuenta el artículo 2277 del Código Civil y Comercial, que vimos la otra vez, dice que este proceso sucesorio comienza con la muerte real o presunta de una persona. El proceso sucesorio como muerte de una persona, como hecho jurídico, el caso de la muerte real o presunta, inicia la sucesión, la transmisión. El proceso sucesorio, procesal, que ustedes estudian en otras materias de esta facultad, vimos que podía ser ad intestato, o sea, sin testamento, o testamentario. Entonces, en la sucesión mortis causa, la misma puede ser legítima o testamentaria. Esta sucesión testamentaria es la voluntad del causante que se expresa en un testamento, que obviamente celebró en vida. Entonces, este llamamiento se origina, el llamamiento a suceder, se origina a través del testamento que una persona realizó. A través de este testamento, y ahora vamos a ver las particularidades del testamento. En nuestra cultura latina, en nuestra fuerte legítima testamentaria, en nuestra idiosincrasia, hace que el testamento por ahí no haya sido tan popular o tan común como en otras culturas como la anglosajona. Pero hay que decir que en la medida que nosotros como operadores del derecho podemos manifestar, establecer o compartir con nuestros clientes los beneficios en algunos casos de este acto jurídico tan particular, la gente lo utiliza. En esta época de pandemia, en el Colegio de Escribanos, que lleva adelante un registro que vamos a ver al final, se incrementaron notoriamente la celebración de los testamentos, tal vez por la situación tan particular que estamos viviendo. Bueno, no podemos separar la noción de propiedad de lo inseparable de la muerte. O sea, esta propiedad se transmite a través de la muerte, como indica el título quinto del Código Civil y Comercial. El testamento tiene como antecedente, siempre nos vamos a ir a Roma. Aparece después de la ley de las 12 tablas y desde la utilización, o sea, desde su aparición fue ampliamente utilizado. El artículo 2462 del Código establece el concepto de testamento. Si estuviéramos en una clase presencial, le pediría que lo lean. Pero bueno, vamos a leer el resto yo los voy a remitir para que no se haga tan pesada la clase. El 2462, que es el primer artículo de las disposiciones generales de la sucesión testamentaria, dice: las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, respetando las porciones legítimas establecidas en el título 10 de este libro, mediante testamento otorgado con las solemnidades legales.
ese acto también puede incluir disposiciones extrapatrimoniales. Bueno, entonces acá vemos, dentro de esta definición, los diferentes caracteres que tiene el testamento. Nosotros tenemos que entender que el testamento es un acto jurídico, pero es un acto jurídico muy particular, es un acto jurídico unilateral. Cuando hablamos de acto jurídico, nosotros nos tenemos que remitir a la parte general que vieron ustedes en Civil 1, que hoy lo tenemos compendiado en todo el libro primero del Código Civil y Comercial, pero este acto jurídico es tan particular que, como dice el mismo artículo, otorgado con las solemnidades legales. Este acto jurídico entonces vemos que es formal y solemne. El incumplimiento de la forma de cualquiera de las formas que ahora vamos a ver, o de las solemnidades del acto, hacen que el mismo sea nulo, se tenga por no escrito. Y ahí nos vamos a ir a las disposiciones del libro primero de este código. Entonces vimos que es unilateral, es unipersonal y es un acto de disposición que puede tener contenido patrimonial o extrapatrimonial. Como acto jurídico unilateral, el artículo 2463 establece que es un acto voluntario, lícito, cuyo fin es establecer relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir o extinguir derechos. Se perfecciona solamente con la voluntad del testador, sin necesidad de una voluntad recepticia o aceptante. Por eso vimos que es un acto jurídico unilateral. No pueden hacer en un testamento, no se puede receptar la voluntad de dos personas. Acto jurídico, formal, solemne, unilateral, que no requiere ningún tipo de voluntad. Es escrito en todas sus formas. No existe en nuestra legislación el testamento verbal. La finalidad de la escritura es dar certeza a las disposiciones de última voluntad. Para Vélez, en la nota al 3607 del Código Derogado, la escritura era una nota constitutiva del testamento. Entonces tenemos claro que el testamento es escrito y que no reconoce en nuestra legislación el testamento oral. Formal y solemne, artículo 2473, requisitos formales. Es esencial para la validez del testamento que se confeccione con todas las formas impuestas por la ley. Estas formas, además de formal, este testamento es solemne, de solemnidad absoluta. Es el acto jurídico más formal y más solemne que tenemos en toda nuestra legislación, ya que la inobservancia de cualquiera de las formas impuestas acarrea su nulidad, y así lo vemos en el artículo 2467, inciso B. Nulidad del testamento, B, por defecto de forma. Es personalísimo. Solo puede ser otorgado por el causante, no se puede otorgar un poder para que alguien en nuestro nombre realice un testamento. Esto lo dispone el artículo 2465. Esta expresión de la voluntad es personalísimo, no se permite, como dije, el testamento conjunto, y los efectos de este testamento van a ser post-mortem, van a ser para después de la muerte. Acá yo hago un paréntesis, no tenemos tiempo o no está en el programa, pero tenemos un testamento para la vida que se llama acto de autoprotección, que en algún momento, por ahí, cuando vuelva a la presencialidad, podemos establecer algún curso para ver que estos actos también personalísimos admiten que la persona pueda disponer no solo para su muerte, sino también para su propia eventual incapacidad. Pero no me quiero demorar. Este efecto post-mortem se perfecciona entonces al momento del otorgamiento del acto, el testamento, pero produce sus efectos después del hecho de la muerte de la persona. Su eficacia depende de que ocurra la muerte del testador.
Hay una excepción, bueno, no es una excepción, hay un emplazamiento que lo vimos el otro día, que está en el artículo 571, inciso C. Por eso les dije que tengan el código. Determinación de la filiación extramatrimonial, formas del reconocimiento, disposiciones contenidas en actos de última voluntad, aunque el reconocimiento se efectúe en forma incidental. Entonces, el testamento también tiene efectos para el reconocimiento de hijos extramatrimoniales. Esto también estaba en Vélez, donde la capacidad para este reconocimiento de la persona, que en esa época eran 21 o 22 años, era a partir de los 14 años. Bueno, el testamento es un acto eminentemente revocable. Es una de sus características, debe reflejar siempre la última voluntad del causante y también permite la modificación total o parcial en cualquier momento. Esto lo vemos en los artículos 25.12 y 25.14 del Código Civil y Comercial. Especialidad del testamento. Este es un principio que hace a la autonomía del testamento y significa que, como todo acto jurídico, el testamento debe ser autosuficiente, debe bastarse a sí mismo. Debe bastarse a sí mismo significa que debe ser interpretado sin concurrir a ningún otro documento. Ya tenemos contenido y forma impuesta. 2477 y 2475 del Código Civil. Bueno, entonces, el programa les remite a que todo el contenido del testamento que nosotros nos imaginamos siempre es a la casa de vacaciones, al campo, a las vacas, las sociedades. Y esto no es tan así en la práctica de todos los días. Si bien hay patrimonios donde se pueden realizar legados, que vamos a ver la semana que viene y cómo son sus disposiciones, también muchas veces, o la mayoría de las veces, el testamento sirve para disponer y ordenar pequeños patrimonios para beneficiar en la parte disponible a alguna persona en particular, y también, como les dije recién en el 571 inciso C, el reconocimiento de hijos, y como establece el 24, la parte final del 2462, que dice que puede incluir disposiciones extrapatrimoniales. Si estuviéramos en clase, yo les preguntaría a ustedes qué otras disposiciones extrapatrimoniales se podrían establecer por testamento. Y son un montón. Yo no me quiero apresurar, quiero que ustedes vayan pensando. Reconocimiento de hijos, miren qué importante. Y esto tiene resabios. Hoy no creo que sea un tema tabú el reconocimiento de un hijo, pero no era así hace 50, 60 o 150 años. Y muchas veces esto se hacía de esta manera. Por eso Vélez estableció esa capacidad. ¿Quién habló? ¿Me escucha? Sí, pero no sé quién está hablando. Natalia. Sí, Quería Natalia. hacer una pregunta. Los testamentos son de forma individual. En el caso de que un matrimonio desea hacer un testamento en conjunto, lo puede realizar, pero que lo hace en acto individual cada uno. O se puede hacer un testamento en conjunto, Exactamente. un documento en conjunto, o son dos documentos individuales. Bueno, como vimos, el carácter personalísimo son dos testamentos individuales porque son dos personas individuales que los une el contrato de matrimonio, pero no son una persona. Entonces, muchas veces esto que vos preguntás en el testamento conjunto, donde hay disposiciones, esto es bastante común. Si hicieran un testamento único, ambos, el mismo sería nulo, de nulidad absoluta, se tendría por no escrito directamente. Así que al momento de su fallecimiento, la voluntad que ellos tenían no va a ser respetada. La función nuestra como operadores jurídicos de los abogados, de los escribanos, justamente es el asesoramiento. Y estas cosas son las que tenemos que tener muy claras
porque son de asesoramiento o de consulta de manera cotidiana. Y cuando ustedes consulten a estas personas que tengan la voluntad de testar, ustedes tienen que entender que la capacidad de estas personas, muchas veces porque están enfermos, porque son mayores, porque están preocupados por alguna situación y quieren ordenar su patrimonio, esta capacidad es la misma capacidad que tienen ustedes al momento de ir a rendir un examen. Están más nerviosos de lo común. No significa que sean incapaces, simplemente que están más nerviosos. Así que ustedes como operadores van a tener que saber escuchar e interpretar la voluntad del testador. Pero para no irme mucho del tema, en estas disposiciones extrapatrimoniales, el reconocimiento de hijos, la designación de tutores, esto es muy común, la designación de curadores, cuando por ahí tienen un hijo o una persona en su entorno familiar con alguna incapacidad, disposición de cadáver, Profe. para que el mismo sea estudiado científicamente o en ciencias médicas. A mí, yo te digo, que hablen, me encanta que participemos, pero les pido pongan la cámara porque no sé con quién estoy hablando. Hola, Constanza. ¿Cómo estás? No, una pregunta. ¿También sería una fundación, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Una fundación por testamento también podría ser? ¿Constituir? Sí. Sí. Por testamento se pueden constituir fundaciones, se pueden constituir derechos reales dentro del contenido patrimonial. Por ejemplo, constituir un derecho real muy común es el usufructo. Para el caso de fallecimiento, por ejemplo, no tenemos hijos con mi mujer. Entonces, constituyo un usufructo, o por ahí no es mi mujer, es mi conviviente desde hace 30 años. Lego a un sobrino y la nuda propiedad y constituyo usufructo a favor de quien sea. Puedo constituir fundaciones, puedo constituir fideicomisos testamentarios. Pero eso ya está dentro de la órbita patrimonial. Yo me había extendido un cachito en la extra patrimonial, reconocimiento de hijos, designación de tutor, de curador, disposición de órganos, disposición del cadáver, cremaciones, etc. Esto es común, pero por ahí se hace más en testamentos que les dije hace un ratito, de actos de autoprotección, porque el llamamiento para que cumpla el testador este tipo de disposiciones a veces puede ser tardío. Algo que es muy importante es la ley que se aplica al contenido del testamento y está en el artículo 2466. Dice, el contenido, validez o nulidad del testamento se juzga de acuerdo a la ley vigente al momento de la muerte del testador. El 2645, este artículo, anótenlo, lo van a ver ahora y lo van a ver en Internacional Privado, cuando se estén por recibir, trata de las formas que se rigen en el testamento otorgado en el extranjero. Dice que las formas se rigen por las leyes del lugar del otorgamiento, pero el contenido se rige por la ley argentina. Por ejemplo, si viola el testamento hecho en Italia, viola el orden público en cuanto a la legítima hereditaria, se está a la ley de la República Argentina. Entonces, con respecto a la ley aplicable, el 2466 y el 2645. Respecto a algo que es muy importante, que es la capacidad para testar. Vimos que las únicas personas que pueden testar son las personas humanas. Vélez Sarsfield, en el artículo 3606, reguló la capacidad para testar y en una de las notas, que creo que era el 3616, establecía la perfecta razón. Nuestro Código Civil, la perfecta razón no significaba que la persona tenía que ser más capaz que los demás, sino que tenía que tener capacidad suficiente al momento de testar. Establecía que los notarios no eran psiquiatras, que no podían determinar ese estado de capacidad plena. Pero nosotros
Por suerte, en la modificación del Código Civil y Comercial del 2015, el Código establece y recepta un cambio de paradigma respecto a la capacidad, donde se presume siempre la capacidad. Esto era lo que decía Vélez con respecto al acto jurídico del testamento en la nota 3606 o 3616. Este cambio de paradigma es muy notorio, donde la capacidad se va adquiriendo gradualmente y se va perdiendo gradualmente. Y las limitaciones siempre deben ser establecidas en caso de cercenar cualquier tipo de derechos por medio de la justicia. Pero ¿en qué momento debe existir la capacidad? Lo vemos en el 2464. Dice edad para testar. Pueden testar las personas mayores de edad al tiempo del acto, o sea, 18 años. El 2467, en los incisos C, D y E, establece: es nulo el testamento, o en su caso la disposición testamentaria, en el inciso C, por haber sido otorgada por persona privada de la razón al momento de testar. La falta de razón debe ser demostrada por quien impugna el acto. Inciso D, por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz. Sin embargo, ésta puede otorgar testamento en intervalo lúcido que sea suficientemente cierto como para asegurar que la enfermedad ha cesado para entonces. Y el inciso E, por ser el testador una persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral y además no saber leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública con la participación de un intérprete en el acto. Bueno, entonces acá nos da la capacidad, la regla general de la capacidad, el 2464, y vean los artículos 2467, incisos C, D y E, y los invito, a si quieren anotar, que refresquen un poquito las normas de la capacidad y vean en la parte general los artículos 25, 27, 28, 32, 37, 38, 39, 44, 47 y 48. Bueno, vicios de la voluntad. De vuelta nos remitimos. Cuando hablamos de acto jurídico, nos remitimos a la parte general. Los vicios de la voluntad, como ustedes recuerdan, son el error, el dolo, la captación de la voluntad, la violencia y la simulación. Estas normas, que son normas generales, no las vamos a repetir, yo las doy por sabidas. Pero tanto el error, el dolo, la violencia, la simulación, algo que es muy común en la gente mayor, que es la captación de voluntad, hacen que el testamento se anule por medio de acciones de impugnación. Estas acciones las van a tener en el 2469 del Código Civil y Comercial. Se fundamenta en la existencia de un vicio de la voluntad, o también en el incumplimiento de la forma impuesta, en la falta de capacidad o en la inhabilidad del beneficiario. La sanción de la nulidad del testamento la tienen en los artículos 386 a 389 del Código. Y la prescripción, el plazo para poder accionar, la prescripción en la nulidad absoluta, el 387 establece que esta acción es imprescriptible. Y en los casos de nulidades relativas, el 2562, inciso A, establece el plazo de 2 años. Después ustedes tienen que ver desde qué momento. Respecto a la capacidad para recibir por testamento, muy lejos, los invito a que vean el 2279.
está dentro de lo que vimos en la primera clase, las personas que pueden suceder. Puede suceder al causante, las personas humanas existentes al momento de su muerte, las concebidas en ese momento y que nazcan con vida, condición resolutoria, las nacidas después de la muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida, con los requisitos previstos en el 561, y las personas jurídicas existentes al tiempo de su muerte, y las fundaciones creadas por testamento. Esa es la capacidad general para suceder por testamento. A ver. El 2482 establece qué personas no pueden suceder y dice: no pueden suceder por testamento los tutores y curadores a sus pupilos si estos mueren durante la tutela o curatela, el escribano y los testigos del acto, los ministros de cualquier culto y los líderes o conductores espirituales que hayan asistido al causante en su última enfermedad. Estos son supuestos de inhabilidad, son similares a los que teníamos en el Código de Vélez. Quienes están inhabilitados, por más que sean personas capaces, los supuestos del 2482. ¿Y cuál es la sanción? La establece el 2483. Dice: estas disposiciones testamentarias a favor de personas que no pueden suceder por testamento son de ningún valor, aun cuando se hagan a nombre de personas interpuestas. El famoso testaferro. Se reputan tales sin admitir prueba en contrario, ascendientes, descendientes, cónyuge o conviviente de la persona impedida de suceder. El fraude a la ley puede ser probado por cualquier medio, y los inhábiles para suceder por testamento que se encuentran en posesión de los bienes dejados por el testador son considerados de mala fe, con todos los plazos de prescripción que tiene para este tipo de llamamiento. Después, objeto del testamento. La primera interpretación de la voluntad del causante la vamos a hacer todos nosotros, los operadores del derecho. Y es muy importante tener audiencias donde podamos escuchar al testador, cuál es su voluntad, ratificarla, establecer de que realmente esa es su voluntad, de que no es inducido por persona alguna. Y el 2470 establece las normas de interpretación, dice: las disposiciones testamentarias deben interpretarse adecuándolas a la voluntad real del causante según el contexto total del acto. Las palabras empleadas deben ser entendidas en el sentido corriente, excepto que surja claro que el testador quiso darle un sentido técnico. Se aplican en cuanto sean compatibles las demás reglas de interpretación de los contratos. Entonces, acá el artículo establece pautas claras y concretas de interpretación de esta voluntad real del testador, el contexto total del acto y las normas de interpretación de los contratos. Con relación a este último caso, las normas de interpretación, tenemos un problema. El causante falleció, el testador falleció. Entonces, las reglas que se aplican por medio de una casuística es: en caso de que las disposiciones no sean claras o no den lugar o nos den lugar a alguna duda razonable, el contenido debe estar al texto de las mismas de acuerdo a un sentido literal o gramatical. Pero cuando la redacción es incompleta o es oscura, el juez debe interpretar la verdadera intención del causante recurriendo a las normas de la sana crítica, a las que está acostumbrado por aplicarlas cada vez que dicte una sentencia. El contenido de este testamento debe ser interpretado de manera total o global, no parcializada, ya que el testamento constituye una unidad, y es una unidad de acto jurídico. Todas sus disposiciones están englobadas en este testamento. En caso de duda, siempre se está por la validez de las disposiciones testamentarias. Ustedes van a ver en los libros de texto
cómo se establece el principio de la buena fe, y dice: en caso de interpretación, la buena fe no se relaciona con los conflictos que puedan darse respecto a la palabra empeñada, sino que tiene que ver a que el intérprete indague verdaderamente en cuál fue la intención del causante. Van a leer por ahí también que en estos casos de conflictos frecuentes que se plantean por disposiciones testamentarias que pueden ser dentro del mismo texto contradictorias o pueden establecer desigualdades entre coherederos o colegatarios, que generalmente son planteadas por la parte que se ve perjudicada. En estos casos, generalmente lo que se plantea cuando hay una parte perdidosa o que no le gusta lo que dijo el testador es plantear y solicitar la nulidad del acto, basado generalmente en la falta de capacidad del testador. Entonces, el favor testamenti hace que se crea una presunción de capacidad de la que goza el testador, la que debe ser acreditada por la parte damnificada, esta falta de capacidad. Tenemos tanto para hablar. A ver. La prueba extrínseca, ¿cómo se interpreta? ¿Cuál es la función integradora de los testamentos? Yo acá tengo algo que dice que Borda, ustedes saben que fue el autor de la reforma más grande que tuvo el Código Civil anterior a la del 2015, que fue en el año 1968, hace 52, 53 años. Borda, que era juez de la Corte, explicaba que el principio general era que el testamento era un documento autónomo, como vimos, que debe interpretarse por sí mismo, que debía ser autosuficiente. Y agregaba que solamente cuando los elementos de valoración contenidos en el testamento no eran suficientes, este documento debía ser interpretado, considerado íntegramente como una sola cosa. Y por acá el ejemplo que yo anoté dice: José dispone por testamento que todo su patrimonio, y detalla de manera pormenorizada todo su patrimonio, será legado a María a su fallecimiento. Pero al fallecer José, resulta que se realiza un inventario, 2341, y se establece que había más bienes de los que José había detallado en el inventario, tal vez porque se había olvidado o porque los adquirió con posterioridad. Entonces, ¿cómo se interpreta la norma en la cual José lega todo su patrimonio a María y hace un detalle? Y dentro del detalle faltan bienes, por olvido o por adquisición posterior. ¿Cómo lo interpretarían? Piénsenlo ustedes, que el día de mañana por ahí son jueces, de acuerdo a lo que vimos en el 2470. Eso me lo cuentan la semana que viene. Bueno, ahora abandonando esta parte general de los testamentos y siguiendo el programa, vamos a ver cuáles son las formas y las solemnidades que hacen a la validez del testamento y a su aplicación integral. Bueno, el Código Civil y Comercial, a diferencia del Código de Vélez, establece dos formas para atestar: el testamento hológrafo, 2477, y el testamento por acto público, 2479. Yo les voy a pedir que esto leanlo del código. Si tienen un código comentado o la posibilidad de acceder al código comentado, mejor. Entonces, en el Código de Vélez teníamos una tercera forma, que era el testamento cerrado. El testamento cerrado era una mezcla de hológrafo y por acto público, y se los voy a decir al final cuando terminemos de explicar estos dos. ¿Por qué les digo esto? Porque el legislador estableció la derogación del testamento cerrado por su falta de utilización,
porque era poco práctico, porque realmente no era recomendable, y ahora vamos a ver por qué. Pero cuando ustedes se vayan a la parte del derecho internacional privado, en el libro 6, ahora después les digo el artículo, van a ver que en sede consular existen estas dos formas y también existe la forma del testamento cerrado. Por error seguramente, porque quienes escribieron y redactaron el código no tuvieron contacto estrecho entre ellos, eran compartimentos estancos, entonces van a haber diferencias, por ejemplo, entre el concepto de firma en el acto jurídico testamento con el concepto de firma de los actos jurídicos en general del libro primero. Son errores que una coordinación integral, de haber existido, los hubiera limado. La realidad es que hoy tenemos en nuestras formas de testamento el hológrafo y por acto público, y en el derecho internacional, si testara un argentino en una delegación consular en cualquier país del mundo, el cónsul tendría que aceptar esa voluntad de testar por acto cerrado, sobre cerrado. Bueno, las formalidades son los requisitos que deben observarse en cada uno de estos dos supuestos que admite la ley para que el mismo sea válido. La falta de cualquiera de estas formalidades hace que el testamento no sea declarado válido, por lo tanto no tenemos testamento. Existe una libertad de elección en cuanto a las formas, que vimos que son dos, y esta libertad en principio está limitada por la falta de alguna de las cualidades que imposibilita que se elija una forma determinada. Como vimos al principio, el testamento es un acto jurídico. Recuerden lo que eran los actos jurídicos. Es formal y es solemne. Este acto jurídico es el más formal y más solemne que tenemos en toda la legislación privada argentina. Por eso es tratado en este libro quinto, y también lo trataba de manera similar y con más requisitos de formalidad Vélez Arfield. Entonces vemos que el testamento es un acto jurídico cuya formalidad es absoluta. Al ser las formalidades constitutivas del acto jurídico en estos testamentos, el mismo no existe si no se cumple alguno de estos requisitos. En cuanto al testamento y la ley aplicable, ya vimos, el territorio ya lo vimos. Bien. Testamento por acto público. Bueno, el testamento por acto público reconoce su origen en el derecho romano, como vimos hace un ratito, en la época del Imperio, aproximadamente en el año 413, en la Constitución de Teodosio y Honorio. No es para que lo sepan, pero es para que ustedes puedan ver que el testamento tiene muchísimos años de antigüedad y esto hace que esté dentro de nuestra cultura. Nuestra cultura es variable, así que a veces lo tenemos más incorporado o menos incorporado. Yo creo que de a poco el testamento está siendo revalorizado y está bueno que la gente pueda pensar y disponer de sus bienes para después de la muerte sin que le dé exactamente lo mismo. Bueno, tuvo una evolución que no la vamos a ver, pero el testamento en esa época, que tuvo una recepción media, imagínense lo que era quienes podían testar en la época del paterfamilia y de esa legítima que vimos cómo evolucionó y que por ahí en un principio era absoluta. Esa voluntad debía ser presentada en el protocolo de un juez o funcionario municipal. Posteriormente, a la época de Justiniano, el testamento se redactaba mayormente por notarios, que se llamaba tabulario. Este testamento notarial por acto público o abierto, que fue el primero,
era el otorgado por el testador ante un escribano autorizante mediante una escritura y con la presencia de testigos. Respecto a los testigos, hoy no, a partir del 1 de agosto del 2015, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que los testigos deben ser 2. En la época de Vélez debían ser 3. En la época de Vélez estos testigos tenían que tener domicilio en el mismo partido o en la misma ciudad donde se realizaba el testamento, por eso a veces era dificultoso. Hoy este requisito ya no lo tenemos, pero sí también establece el código que no pueden ser testigos ni los parientes del escribano, ni los empleados del escribano en una notaría. Y se escribió mucho respecto a la capacidad de los testigos, si estos testigos debían ser conocidos del escribano, del testador. Bueno, la realidad es que los testigos son un resabio que nunca nadie se animó a eliminar, porque el testamento por acto público, realizado en presencia de un notario, no necesita de la presencia de testigos. Y muchas veces, en la consulta, cuando le explicamos que deben traer 2 testigos, la gente desiste porque hay situaciones que son muy particulares, o muy dolorosas, o muy íntimas, que no quiere que nadie se entere, por lo menos en vida, por vergüenza, por pudor, o por lo que se les ocurra. En otras legislaciones ya los testigos no existen. Esto es un resabio colonial que le da una impronta al testigo de oficial público, igual que al escribano. Pero bueno, en realidad el que está revestido en esta dación de fe es el escribano y los testigos lo secundan. En nuestra legislación actual necesitamos, por el 2479, esperen que lo busque, en los requisitos del testamento por acto público, la presencia de testigos. Después, bueno, el testamento por acto público se realiza en presencia de un notario, de 2 testigos, por medio de una escritura pública. Cumplimos con el requisito de la escritura. La ventaja de la escritura pública es que no existe riesgo de destrucción o pérdida de estas disposiciones de última voluntad, ya que quedan resguardadas en el protocolo del notario. La intervención del escribano da mayor seguridad en virtud del asesoramiento, respecto también de la autoría y a la sinceridad de las declaraciones y disposiciones del testador, viendo que es bastante común que se traten de impugnar estas disposiciones cuando no benefician a una persona determinada que puede sentirse ofendida o excluida. La presencia del escribano en este testamento por acto público hace que el mismo tenga la presunción de autenticidad, el documento es auténtico, y también sirve para los casos en que el testador no sabe o no puede escribir, ya sea porque tenga una enfermedad de base que no le permite expresarse de determinada forma, o porque sea analfabeto y no sepa escribir. Lo malo del testamento por acto público es que goza de una menor privacidad, como vimos hace un ratito, por la presencia de los testigos, y tiene mayores solemnidades bajo pena de nulidad. El testamento tiene un costo, que no es tan tremendo como la gente se imagina. Y este testamento por acto público, que tiene las ventajas no solo del asesoramiento, de la escritura, de estar en un protocolo, en caso de pérdida o destrucción del testimonio, que es lo que circula, el juez solamente podrá, después del fallecimiento del causante, solicitar la expedición de una segunda o ulterior copia. Después, acá, con relación al testador y las incapacidades especiales, yo los invito a leer el artículo 304 del Código Civil,
y dice, toda persona de edad puede testar, optar por alguna de las formas que la ley establece, pero existen incapacidades que derivan de la falta de determinada aptitud. Cuando existe una incapacidad auditiva, artículo 304 establece que agrega 2 testigos que den cuenta de la comprensión del acto por el testador. Estos 2 testigos también pueden utilizarse el testigo a ruego, cuando el testador no puede porque se quebró la mano o no sabe firmar. Pueden ser los 2 testigos del acto, que son los 2 testigos que establece el 2470 en los requisitos, y también pueden ser esos testigos usados como testigos del instrumento. Bueno. El escribano, por el artículo 291 del Código Civil y Comercial, debe intervenir y debe tener competencia material, territorial y personal. ¿Qué significa? El escribano va a actuar dentro del ámbito de su distrito notarial, donde está habilitado para actuar. No va a poder actuar no va a poder actuar con las personas que sean sus parientes dentro del 4º grado. Y en caso de que esto suceda, bueno, el testamento, si el escribano salió del partido o le hizo el testamento al primo, el testamento será nulo. El 2482 asegura la imparcialidad del escribano respecto a lo que vimos hace un ratito de las inhabilidades para suceder. El escribano no puede estar en ninguna disposición testamentaria. Este es un deber de imparcialidad, que es uno de los principios del notariado argentino, con la sanción que sigue en el 2483. Las limitaciones son las propias de todos los instrumentos públicos, y yo como escribano no les voy a decir otra cosa de que la función del escribano es fundamental en virtud del asesoramiento que brinda. A nosotros nos es muy cómodo cuando la persona llega a la notaría habiendo sido debidamente asesorada por un abogado de su confianza, cuando ya tiene claro qué disposiciones, en virtud de la complejidad, quiere establecer. Si no, en este caso de transmisión, siempre es fundamental el asesoramiento jurídico. Muchas veces esto no sucede, y por diferentes motivos, y tenemos otro tipo de testamento que es el testamento hológrafo. Bueno, todo eso no lo vamos a ver. Están sonando las sirenas. Perdón, antes de pasar al testamento hológrafo, 2 articulitos que quiero que ustedes anoten. Testamento en idioma extranjero. El 2479, que habla de los requisitos, establece en la parte final que se remite a las normas del 299 respecto a las escrituras públicas y a las actas. Por lo tanto, el testamento en Argentina debe ser escrito en idioma nacional. Si alguno de los otorgantes declara ignorarlo, por ejemplo, viene un chino, que es bastante común también, no me tocó, pero puede ser que un chino quiera atestar, el testamento debe otorgarse mediante una minuta firmada por la persona de otra nacionalidad, que debe ser traducido. Imagínense todo lo que es el acto de la privacidad. Entonces, una minuta firmada, expresada en idioma nacional, por traductor público. Esa traducción debe ser legalizada por el Colegio Público de Traductores, que hay uno solo en Capital Federal. Si, por ejemplo, es alguna, que acá es muy común, no tenemos traductores públicos de chino porque chino tiene muchísimos dialectos diferentes, entonces al no tener traductor público de determinado idioma, se utiliza a lo que nosotros llamamos intérpretes, y este intérprete debe aceptar ese cargo. Ambos instrumentos deben quedar agregados en el protocolo.
Esto lo establecen las normas generales para todos los instrumentos públicos, el artículo 302 del Código Civil y Comercial. Esto es para que lo sepan, porque nos puede pasar en un mundo tan globalizado, tan grande y tan dinámico como tenemos, en el que vivimos hoy en día. Ayer estaba en la playa, les cuento, nada, un segundito. Me estaba muriendo de calor y me compré un gorrito a un señor que pasaba vendiendo gorritos, que era de Senegal. Me quedé hablando con él, vive hace 8 años en Argentina, habla mejor que nosotros castellano, pero no lo sabe escribir. Son refugiados políticos y casi todos son vendedores ambulantes y hay muchísimos en Argentina. Entonces, ¿qué sucedería si esta persona quiere testar? Él se puede expresar, por ahí otros no, por ahí hay otros que no conocen el idioma. Entonces el código nos remite del 2479 a las normas generales de la escritura pública del 299 y de la lectura del 302, establece esto que no solamente sirve para los testamentos, sino para cualquier acto jurídico que pueda o que quiera celebrar un extranjero en Argentina. Y esta perlita a mí me gusta, yo se las digo siempre. Yo antes de esta materia daba derecho notarial y registral, así que testamento lo veíamos. Y es el artículo 2646. El artículo 2646, que trata el testamento consular, está en el libro sexto, que es la parte que sigue, que es lo que seguramente a ustedes les falta para terminar, que son las normas y las disposiciones comunes a todos los derechos personales y reales, donde trata plazos de prescripción y donde trata la aplicación del derecho internacional privado. El 2646, que ya lo van a ver, pero yo quiero que ustedes lo vean ahora también. En la sección novena, que trata de sucesiones, el 2646 habla del testamento consular, que está en el programa. Cuando ustedes lean, el artículo dice: el testamento otorgado en la forma prescripta en el párrafo precedente y que no haya sido ante un jefe de delegación debe llevar el visto bueno si existiera un jefe de delegación en el testamento abierto al pie de él y en el cerrado sobre la carátula, el testamento abierto debe ser siempre rubricado, etc. Entonces acá el 2646 nos hace ver de que existe otro testamento. Vimos el testamento público, escritura, testigos, lectura integral del testamento en un solo acto, sin interrupción, sin presencia de beneficiarios por la captación de voluntad, en presencia de los testigos, que hoy no discrimina si tienen que ser vecinos de la ciudad o no, pero dice quiénes no pueden ser testigos de estos testamentos. Tenemos también la otra forma legal de testar, que es el testamento hológrafo, que es una de las dos formas que quedó, que nació a mediados del siglo V, también en Roma. Solamente era privativo de las personas que sabían leer y escribir. Fue dejado de lado en el Corpus Juris, después volvió, fue receptado en el Código francés de 1804 y por Vélez en 1871. El testamento hológrafo es el testamento que redacta por sí mismo el testador sin intervención de oficial público ni de terceros, escribiéndolo íntegramente de puño y letra, incluyendo fecha y firma. Entonces, en este concepto vemos todas las formalidades y solemnidades del acto. Escritura del testador, fechado y firmado. Puede ser que el testador venga y le diga: escribano, quiero hacer un testamento hológrafo, pero tengo muy fea letra. ¿Lo puedo hacer en computadora y lo firmo? No. Es puño y letra. Es a mano. Ustedes se sorprenderían de ver la caligrafía de la gente mayor y la caligrafía de la gente que no escribe.
que no escribe manualmente. Hay gente, ustedes seguramente están acostumbrados a escribir en computadora o a tomar apuntes, pero mucha gente ya dejó de escribir. Pero bueno, esta forma en su concepto es requisitos para que el testamento sea aceptado. Bueno, los requisitos que debe contener la escritura: debe ser autógrafa, de puño y letra, como vimos hace un ratito. La fecha también debe ser puesta de puño y letra. Yo me acuerdo en los libros de texto por lo que estudiábamos, y por ejemplo el testador, en vez de poner Mar del Plata, 25 de diciembre de 2020, pone Mar del Plata, o la ciudad en la que habito, en el día de Navidad del año de la pandemia más cruel de la historia, se podría interpretar que fue el 25 de diciembre de 2020. Pero bueno, si ustedes tienen la posibilidad de asesorar en este tipo de documentos, aparte de que sea hológrafo, autógrafo de puño y letra, que sea bien claro el lugar, la fecha de celebración, y aclarar que todo documento, para que sea válido, debe ser firmado. En la época que tomábamos exámenes escritos en la facultad, muchos alumnos, estudiantes de Derecho, se olvidaban de firmar su examen al final. Bueno, un temita. Este testamento hológrafo, en algún punto en el proceso judicial, que si ya dieron la práctica o procesal 2 ya lo han visto, una vez que el juez, presentado el testamento por acto público u hológrafo, el juez lo valida en cuanto a sus formas, el testamento hológrafo se inscribe en un registro de testamentos que vamos a ver al final. Previamente, el juez en la sucesión testamentaria, donde se aprueba la validez de un testamento hológrafo, el juez va a solicitar se desinsacule un notario de la nómina para que protocolice por escritura pública ese instrumento y lo mande a inscribir. Y una vez inscrito, vuelva al expediente sucesorio. Estas son normas procesales que están en los códigos procesales, y dice, a ver, lo tenemos acá, el 2339. Los invito a que lo lean, pero dice: si el causante dejó testamento por acto público, debe presentárselo o indicar el lugar donde se encuentra. Si el testamento es hológrafo, debe ser presentado judicialmente. Pericia caligráfica. Esto también hay que tener en cuenta. El Código Civil y Comercial, en los testamentos acá tenemos normas de derecho procesal que son para todo el país. Algunos códigos ya se han ayornado, otros no. En los testamentos hológrafos, donde antes abonaba la firma 2 personas que conocieran la firma del testador, hoy esto ya no es suficiente, y al testamento hay que realizar una pericia caligráfica, donde el perito calígrafo va a tener una intervención y va a percibir honorarios en virtud de la cantidad de bienes que se dejen. Por eso, en un asesoramiento, decir, ojo, el testamento hológrafo va a requerir de un gasto eventual que puede llegar a ser muy costoso. Esto yo no se los tendría que decir, pero en realidad es lo que, leyendo entre líneas, sucede, y hace que el testamento cada vez se utilice menos, más allá de su inseguridad, en caso de que el mismo pueda perderse o extraviarse, y no se va a recolectar ninguna copia de ese testamento. Dice, después de la pericia, y esto es lo que me interesa para la protocolización, en testamento hológrafo. Cumplidos estos trámites, el juez debe rubricar el principio y el fin de cada una de sus
páginas y mandar a debe dar copia certificada del testamento. Esto es porque ya está dentro del expediente. La protocolización no impide que sean impugnadas la autenticidad y la validez del testamento mediante proceso contencioso. Entonces, el testamento hológrafo en algún punto se va a transformar en escritura pública antes de terminar el proceso, cuando el juez lo mande a protocolizar para agregarlo al expediente. Bueno, me queda la parte final. Yo esto que tengo acá, este resumen, se lo voy a mandar a la doctora Casals para que se lo remita. Pero me interesa esto. ¿Qué era el testamento en sobre cerrado o el testamento cerrado? Que no lo tenemos más como forma, pero sí lo tenemos en la parte de derecho internacional privado, que no se los vamos a preguntar en el examen, pero que ustedes tienen que saber qué era. El testamento cerrado, que no se utilizó, era una de las formas que establecía Vélez, que tenía un montón de excepciones. Era un testamento escrito, celebrado igual que el hológrafo, con las mismas formalidades que el hológrafo, pero cuyo contenido no se conocía, a pesar de que el testador llevaba este documento al escribano, dentro de un sobre cerrado, y el escribano en ese sobre cerrado y en presencia de 5 testigos, labraba un acta donde decía que se hace presente fulano de tal, documento, vecino, etc., quien hace entrega o quien incorpora dentro del sobre un acto de disposición de última voluntad de manera hológrafa en presencia de 5 testigos y firmaban todos en el margen de ese sobre. ¿Qué era esto? Era una cosa extraña. Y nosotros lo estudiábamos en notarial porque eran un montón de excepciones a las normas del derecho privado. ¿Por qué? Testamento hológrafo de puño y letra, firma, fecha, lugar, etc. Secreto en presencia de un sobre. Ese sobre era un acta, que era un acta extra protocolar porque no se labraba en el protocolo del escribano. El escribano terminaba siendo depositario de esa voluntad, donde el escribano puede hablar mediante sus protocolos, pero ese sobre podía terminar de firmar el acto y el escribano morirse y nadie saber dónde lo guardó. Si lo hubiera hecho en un acta notarial dentro del protocolo, ese sobre iba a ser rápidamente encontrado por cualquier autoridad del archivo del Colegio de Escribanos, de protocolos. Y tenía otra excepción que eran los 5 testigos. Uno dice, uy, ¿cuántos testigos? Testigos de esto, testigos del otro. No. Los testigos en Vélez siempre fueron 3 o 5. 5 para este testamento en sobre cerrado, que eran testigos que hacían a la solemnidad del acto, y el problema era que si bien era un acta extra protocolar porque se labraba en un sobre que quedaba en custodia de un escribano y podía el testador fallecer con posterioridad del escribano. El Código Procesal establecía que la apertura de dicho sobre tenía que ser ante el secretario del juzgado, en presentes todos los testigos. Era muy probable que los testigos después hayan muerto. Y en caso de pérdida o extravío, nos quedábamos sin última voluntad. Esto no se aplicó. Sí se aplicó mucho el hológrafo o el testamento público, porque tenía esa garantía de ser de guarda y de protección, que en caso de que el escribano no estuviera más en funciones, estuviera en un archivo y siempre se pudiera acceder. Pero bueno, es por eso, por su falta de uso y por ser realmente poco seguro, quedaba en poder de un humano que no estaba dentro de una matriz protocolar y podía ser extraviado. Pero prácticamente por su falta de uso fue
desterrado del libro quinto del Código Civil y Comercial, pero vemos que lo tenemos en el libro sexto, en el 2646. El último punto del programa establece el registro de testamentos. Y les voy a contar un poquito qué es, porque es un registro al que ustedes van a asistir asiduamente, que es obligatorio a partir de la reforma del año 95-96 del Código Procesal. El registro de testamentos son registros que llevan adelante para la publicidad de estos testamentos los colegios de escribanos de todas las provincias del país. La única provincia que el registro de testamentos no es llevado por el Colegio de Escribanos, sino que es llevado por la Suprema Corte de esa provincia, es Salta o Catamarca, no sé cuál de las dos. En nuestra provincia, que fue la que dio el puntapié inicial, la ley 9020, que es una ley provincial, que es la que ustedes se tienen que remitir y ver los artículos, ¿qué les digo? 178 a 185, 184, ahí establece las normas de cómo se registran los testamentos. Este es un registro que lleva adelante el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, hay uno solo y queda en La Plata. Desde el 1 de enero del año 2018, muy anterior a la pandemia, nosotros los escribanos, para poder inscribir los testamentos, debemos completar una minuta con firma electrónica y se registra de manera electrónica. Lo que yo les quiero decir de este testamento, que yo se los voy a remitir, pero si no ustedes tienen que leer la ley 9020 del año 78, es una ley provincial, a partir de estos artículos que les cité. Lo importante es que acá lo que se tiene en cuenta y se preserva siempre es la intimidad del contenido de esas disposiciones del testador. ¿Qué se publicita? Los datos del testador, nombre completo, número de documento, fecha de nacimiento, domicilio, nombre de los padres, nombre del cónyuge, estado civil actual, datos del escribano autorizante de esa escritura, número de escritura, fecha y folio, y nada más. No se dice qué testó, qué disposición, etcétera, etcétera. En este registro se escriben los testamentos por escritura pública, la revocatoria de estos testamentos por escritura pública, que tienen las mismas formalidades que el otorgamiento del acto, las designaciones de tutor. Miren lo que les estoy diciendo. Estas disposiciones de tutor que los padres pueden establecer por medio de poderes o de testamentos se publicitan en este registro. Las revocatorias creo que les dije, y el testamento hológrafo cuando el testador solicita a un escribano la certificación de su firma. Acá el testador, o sea, nosotros como escribanos sabemos que tenemos que preguntarle al testador cuál es el domicilio donde va a quedar depositado ese testamento hológrafo con firmas certificadas. También se inscriben los testamentos hológrafos mandados a protocolizar por el juez. Y todos estos actos, la inscripción, el escribano tiene la obligación de mandarlo a inscribir dentro de los 30 días de celebrado el acto. Esta inscripción, les dije, ya hace 2 años, a partir del 1 de enero del 18, ya 3, se realiza por medio de la firma digital del escribano en un registro que se está transformando en digital, donde todos los abogados, al momento de la apertura de un proceso sucesorio, ad intestato o testamentario, por oficio deben oficiar a este registro para que diga si a nombre del causante fulano de tal, DNI tal, existe testamento inscripto. Y el registro les va a decir que sí o que no. Si les dice que sí, les va a decir qué escribano, qué registro notarial, qué número de escritura y de qué fecha. Y por otro oficio tendrán que solicitarle al escribano la expedición de un segundo testimonio o del testimonio del testamento. Esto es así
que es obligatorio a partir de la modificación del código del año 95-96. Antes era optativo por el abogado, la solicitud o no de existencia o no de testamento en el registro de testamentos de la provincia. Pero ¿qué pasaba? Fallecido una persona, el abogado podía requerir por medio de un oficio al registro del Colegio de Escribanos de la provincia donde esta persona había fallecido, pero podía ser que el testador hubiera celebrado un testamento por acto público por ahí en Córdoba cuando fue de vacaciones y se le ocurrió hacerlo. O en Formosa, en Chaco, en un país tan grande como el que tenemos. A partir del año 2001, el Consejo Federal del Notariado Argentino, que aglutina a todos los colegios de escribanos del país, estableció un sistema que lleva adelante el Consejo Federal, donde se contactan y tiene un periodo de carga. Entonces todos los testamentos que se realizan en el país que están registrados, por eso es que el escribano tiene un plazo de 30 días para publicitar, teniendo en cuenta los 9 días de llanto y luto, y lo que tarda la apertura, el oficio y la contestación, puede ser que un abogado solicite, o sea, por medio de un oficio, al Colegio de Escribanos de la provincia, si a nombre de fulano de tal, de y tal, existe testamento inscripto, y el registro podrá decir que sí o que no, o podrá decir que en la provincia no existe testamento inscripto a nombre del causante, pero que existe testamento inscripto a nombre del causante en el registro de testamentos de la provincia de Tucumán. Entonces el abogado tendrá que oficiar a Tucumán y la voluntad real del causante, como vimos al principio, va a poder ser manifestada, validada y ejecutada por medio de los profesionales, que lo que tenemos que hacer justamente es, cuando tomamos esta actividad, que se cumpla la verdadera voluntad para la que nos contrataron nuestros servicios, ya sea para el asesoramiento y para la ejecución de este tipo de actos jurídicos. Bueno, yo esto se los voy a subir, es un pequeño resumen que he hecho en alguna oportunidad para que les sirva a ustedes de, si fueron tomando nota no es necesario porque vamos remitiendo a los artículos, pero están los artículos de la Ley 9020 que está en el último punto del programa, registro de testamentos, Ley 9020, registros de actos de última voluntad en la provincia de Buenos Aires. Me extiendo un segundo más. Tenemos este registro de testamentos a partir del año 1978. La provincia de Buenos Aires fue pionero, el Colegio de Escribanos de la provincia, porque después rápidamente en todas las demás provincias del país se generaron estos registros de testamentos llevados a cabo por los colegios de escribanos, que antes era una potestad que tenía la Corte en cada demarcación. A partir del año 2010, en provincia de Buenos Aires, se crea el registro de actos de autoprotección, que son los testamentos para la vida, donde las personas van a disponer para su propia y eventual incapacidad diferentes cuestiones. Por ejemplo, en qué hogar quieren ser internados, cómo se van a pagar sus cuentas, si quieren mantener la vida por medios mecánicos o no, quién quiere que les vaya a cortar el pelo una vez por mes, qué pariente puede ser curador y cuál no, en caso de que tengan que nombrarle uno, cómo quieren disponer de sus exequias y de sus restos mortales, si quieren mantener su vida conectada a un aparato, ser hidratados, no ser hidratados. Todas estas cuestiones tan personalísimas que están hoy reguladas a partir del artículo 58-61 del Código Civil y Comercial de la Nación a partir del año 2015 y de la Ley de Salud del año 2006, el notariado lo receptó porque era la recepción de la voluntad de lo que le pasa a la gente y se hacía por medio de actas de manifestación donde hoy se llaman asistentes, pero antes se llamaban apoderados, donde se le daba facultades a las personas para que actúen en una eventual incapacidad.
De acuerdo a lo que ustedes vieron en contratos y las normas generales de las normas del mandato, el mandato deja de tener efectos, ya sea por revocación, muerte o por incapacidad sobreviniente. Y estos eran actos donde ya se estaba hablando de una eventual incapacidad sobreviniente. En Estados Unidos se le llama el living wills, en otras legislaciones se llama testamento para la vida, nosotros lo llamamos actos de autoprotección, y hoy lo tenemos regulado, pero lo más que a mí siempre me llamó la atención es cómo uno al recibir a la gente está un poquito a la vanguardia de lo que nos pasa como sociedad. Los legisladores, por medio de las autoridades del Colegio de Escribanos de esa época, crean un registro a la par del registro de testamentos, con las mismas formas del registro de testamentos por una ley especial. Así que bueno, acá nosotros vamos a estudiar y vamos a ver el testamento propiamente dicho, para que tenga efectos jurídicos a partir de la muerte del testador, pero tenemos que saber que existen otras disposiciones que pueden realizarse en vida del eventual causante, pero para poder disponer cuando él ya no pueda disponer porque perdió su capacidad. Esto cada vez lo vemos más, habla de una sociedad más madura, donde, bueno, nosotros nos insertamos por medio de nuestra función como operadores del derecho y futuros operadores del derecho. Así que bueno, si tienen preguntas, a ver el chat que dice. Bueno, sí, Yamila, eso se mejora. Siempre se puede mejorar la letra. Traten de tener este ejercicio porque si ustedes el día de mañana quieren abrazar esta profesión de escribano, van a andar con la virome en la mano y las actas las hacemos de puño y letra y después tenemos que volver a la escribanía y entender qué quisimos poner. Pero todo se mejora. Bueno, si no tienen preguntas, los dejo hasta el lunes que viene y esto se lo mando a la doctora Casals, que ya tengo el mail, para que lo suba. Así que bueno, si no dicen nada, me voy y buena semana. Gracias, profesor. Hasta luego. Buena semana. Chao, hasta luego. Chao, hasta Gracias. luego. Adiós.